El viento gélido del Mar del Norte azotaba las ventanas de la pequeña oficina de archivos nacionales, mientras el joven historiador, llamado Adrián, sostenía entre sus manos el documento que cambiaría su vida para siempre. Era un cartapacio amarillento, con las esquinas desgastadas por el tiempo, y un sello de color carmesí que dictaba un nivel de clasificación de seguridad absoluta. El expediente se titulaba Operación Silencio de Mercurio, y contenía la explicación detallada de por qué una vasta zona naval frente a las costas de la península de San Marcos permanecía cerrada al tránsito marítimo civil desde hacía 54 años. Oficialmente, los libros de historia y los comunicados del Ministerio de Defensa hablaban de una fuga química accidental provocada por el hundimiento de un carguero de fertilizantes en 1972, un incidente lamentable que supuestamente había contaminado el lecho marino con toxinas persistentes. Sin embargo, al abrir la primera página del informe desclasificado por error administrativo, Adrián descubrió que la realidad era infinitamente más inquietante y que los niveles de peligro no tenían nada que ver con la química convencional ni con la biología conocida por el hombre. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El texto comenzaba describiendo el avistamiento de un objeto sumergido no identificado que poseía una masa equivalente a 3 portaaviones de clase forestal, pero que se desplazaba a una velocidad de 180 nudos por hora, sin generar cavitación ni estelas térmicas. Según el informe del capitán de fragata, que presenció el primer contacto, el objeto no parecía estar construido de metal o fibra de vidrio, sino de una sustancia translúcida que absorbía la luz del sonar en lugar de rebotarla. El incidente inicial ocurrió el 14 de mayo de aquel año, cuando 3 patrulleras de la Marina intentaron interceptar al intruso dentro de las aguas territoriales. Las bitácoras de los capitanes, transcritas íntegramente en el archivo, narraban cómo las brújulas empezaron a girar locamente y cómo los relojes mecánicos de toda la tripulación se detuvieron exactamente a las 22 horas con 34 minutos. No hubo disparos ni agresiones físicas visibles, pero cuando las patrulleras regresaron a la base, los 1.240 marineros a bordo no recordaban sus propios nombres ni reconocían a sus familiares. Adrián pasó la página con dedos temblorosos, encontrando una serie de fotografías en blanco y negro que mostraban el perímetro de la zona cerrada. Había boyas de vigilancia automatizadas equipadas con sensores que el público general no vería hasta décadas después. El informe explicaba que el cierre de la zona naval no era para evitar que la gente se contaminara con químicos, sino para ocultar el hecho de que el tejido de la realidad en ese sector del océano se había vuelto inestable. Los científicos militares habían detectado una anomalía gravitatoria que fluctuaba según las fases lunares, creando lo que ellos denominaban un pozo de tiempo muerto. En el centro de las 64 millas náuticas de exclusión, el tiempo no transcurría de la misma forma que en el resto del planeta. Un experimento realizado en 1986 consistió en enviar un sumergible tripulado por un chimpancé hacia el epicentro de la anomalía. El animal regresó 3 horas después para los observadores externos, pero los relojes biológicos del primate indicaban que para él habían pasado 27 años de soledad absoluta dentro de la cápsula. El archivo revelaba que el gobierno había construido una red de estaciones de escucha submarina que rodeaban el perímetro, disfrazadas de estaciones meteorológicas. Estas estaciones captaban una señal constante, una especie de pulso electromagnético que parecía una voz humana recitando coordenadas geográficas de ciudades que aún no habían sido construidas en aquella época. El nivel de detalle era aterrador, mencionando nombres de calles y números de edificios con una precisión milimétrica. La razón principal para mantener el cierre durante tanto tiempo era que la anomalía estaba creciendo a un ritmo de 5 centímetros por año. Si el público llegaba a saber que una parte del océano estaba consumiendo el futuro para alimentar un presente estático, el pánico social sería incontrolable. Además, el informe mencionaba el hallazgo de restos de naufragios que no pertenecían al pasado, sino que presentaban tecnologías y materiales que la ciencia de 1972 no podía ni siquiera imaginar, incluyendo aleaciones ligeras con una resistencia al calor de 5000 grados centígrados. A medida que Adrián avanzaba en la lectura, la narración se volvía más personal. El último oficial al mando de la zona de exclusión, el almirante Valerio, escribió una nota manuscrita en los márgenes del folio número 79. En ella expresaba su temor de que la zona naval no fuera el lugar de un accidente, sino una puerta que se había abierto desde el otro lado. Mencionaba que los buzos de profundidad, que se acercaban al límite de la zona, reportaban haber visto sombras gigantescas bajo el agua que imitaban la forma de sus propias naves de apoyo. Estas sombras no eran reflejos, sino entidades que parecían estar aprendiendo a existir en nuestro plano físico. El almirante advertía que cualquier intento de abrir la zona al tráfico normal
resultaría en la propagación de esta inestabilidad temporal a las costas continentales, lo que podría borrar décadas de historia humana en un abrir y cerrar de ojos. La zona debía permanecer cerrada hasta que la humanidad fuera capaz de comprender las leyes de la física cuántica aplicadas a la macroescala, algo que el informe preveía que no ocurriría antes de 100 años. El historiador sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable al leer la conclusión del archivo. El documento terminaba con una orden ejecutiva firmada por el presidente de aquel entonces, decretando que cualquier individuo que tuviera conocimiento del verdadero contenido de la operación Silencio de Mercurio debía ser recluido de por vida en una instalación de máxima seguridad o eliminado si representaba un riesgo de filtración inmediata. Adrián miró hacia la puerta de la oficina, dándose cuenta de que el sello de desclasificación por error administrativo era demasiado conveniente para ser verdad. Quizás el archivo no había llegado a sus manos por un fallo burocrático, sino como una prueba de lealtad o una sentencia de muerte. Escuchó pasos pesados en el pasillo de madera, un sonido rítmico que recordaba al pulso detectado por las estaciones de escucha submarina. Los niveles de seguridad en el edificio habían sido reforzados sin que él lo notara, y las líneas telefónicas estaban muertas. Cerró el cartapacio y lo guardó en su maletín, tratando de mantener la calma. Se dio cuenta de que el mapa de la zona naval que figuraba en la última página coincidía exactamente con el lugar donde él solía veranear durante su infancia. Recordó a su abuelo, un antiguo pescador, que siempre se negaba a navegar hacia el norte, alegando que el agua allí olía a hierro viejo y a sueños olvidados. Ahora comprendía que las historias del anciano sobre barcos que aparecían y desaparecían entre la niebla no eran cuentos de borrachos, sino testimonios directos de la distorsión temporal que el gobierno intentaba contener a toda costa. El misterio de la zona cerrada no era una cuestión de medio ambiente, sino una lucha desesperada por mantener la integridad de la línea del tiempo. El archivo revelaba que en 1994 se intentó realizar una limpieza de la zona usando cargas de profundidad especiales, pero las bombas nunca explotaron. Simplemente se desvanecieron al tocar la superficie del agua, reapareciendo 20 años después en un lago de montaña a miles de kilómetros de distancia. El joven se acercó a la ventana y vio 2 coches negros estacionados frente a la entrada del archivo. Hombres con trajes oscuros y auriculares de comunicación descendieron con movimientos coordinados. Adrián sabía que no tenía escapatoria, pero al menos ahora entendía la magnitud del secreto que custodiaba el océano. La zona naval seguiría cerrada por décadas, tal vez siglos, sirviendo como una jaula para algo que no pertenecía a nuestro mundo, o como un refugio para una versión de nosotros mismos que aún no ha nacido. El incidente de 1972 fue el comienzo de una vigilancia eterna sobre un abismo, que no solo nos mira de vuelta, sino que nos imita y nos espera. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Adrián decidió que si iba a ser capturado, dejaría una última señal. Escribió en una nota adhesiva la frase «El tiempo es un círculo en el agua» y la pegó en la parte inferior de su escritorio, esperando que algún día otro buscador de verdades comprendiera el código. Dale like, suscríbete y comparte. Los hombres irrumpieron en la oficina con la precisión de un reloj suizo. No hubo gritos ni violencia innecesaria. Simplemente le pidieron el maletín y le indicaron que debía acompañarlos para una sesión de información de alta prioridad. Mientras caminaba hacia el coche, Adrián miró hacia el horizonte, imaginando la península de San Marcos y la vasta extensión de agua prohibida. Se preguntó si en ese mismo instante, otra versión de él mismo estaba leyendo el mismo archivo en un futuro lejano, o en un pasado alternativo, atrapado en el mismo ciclo de descubrimiento y silencio. La zona naval permanecería cerrada, envuelta en mentiras sobre contaminación química y naufragios olvidados, mientras bajo las olas, la masa translúcida seguía creciendo, pulso a pulso, segundo a segundo, esperando el momento en que el tiempo muerto finalmente se desbordara y cubriera toda la Tierra con su manto de mercurio y sombras. El vehículo arrancó con suavidad, alejándolo de la oficina y de su antigua vida. El secreto ahora vivía dentro de él, convirtiéndolo en parte de la propia anomalía. En la radio del coche, una voz distorsionada por la interferencia comenzó a recitar una serie de coordenadas que Adrián reconoció con horror. Eran las coordenadas de su propia casa, seguidas de una fecha que marcaba el día de mañana. El gobierno no solo controlaba el acceso al mar, sino que utilizaba la información del pozo de tiempo para gestionar el presente con una ventaja injusta. El misterio del archivo desclasificado era solo la punta del iceberg de una conspiración que utilizaba la física del abismo para reescribir la realidad a conveniencia del poder. Mientras el coche cruzaba el puente sobre la bahía,
Adrián cerró los ojos y sintió el frío del mar del Cinto Cisiento, norte penetrando en sus huesos, una sensación de hierro viejo y sueños olvidados que ya nunca lo abandonaría, confirmando que algunas puertas, una vez abiertas en la mente de un hombre, no pueden volver a cerrarse, aunque se utilicen todas las leyes del Estado y todas las armas del ejército para sellar el acceso. Aquel fue el último rastro del historiador en los registros públicos del país. Su nombre fue borrado de las nóminas de la universidad y su expediente académico fue sustituido por un aviso de baja por motivos de salud mental. La zona naval, por su parte, recibió una nueva inversión de 1.000 millones de pesetas para la construcción de una valla perimetral de alta tecnología, justificando el gasto como una medida necesaria para evitar la dispersión de los supuestos sedimentos tóxicos. Sin embargo, los pescadores locales siguen viendo, en las noches de luna llena, cómo el agua se eleva en una cúpula perfecta sin que el viento sople, y cómo las luces de las estaciones de escucha parpadean en un código que nadie en la superficie se atreve a descifrar. El archivo desclasificado volvió a la oscuridad de una caja fuerte subterránea, esperando a que el tiempo consumiera el papel antes de que la anomalía consumiera el tiempo, en un equilibrio precario que define la frágil existencia de nuestra civilización frente a lo desconocido. Así concluyó el hallazgo de Adrián, un hombre que buscaba la verdad histórica y encontró una realidad física que lo superaba por completo. El misterio de la zona naval sigue latiendo en el fondo del océano, un recordatorio silencioso de que hay lugares en la Tierra donde las reglas de los hombres no tienen valor, y donde el pasado y el futuro se encuentran en un abrazo eterno y frío. La Operación Silencio de Mercurio continúa vigente, y cada vez que un nuevo radar civil detecta una interferencia inexplicable en ese sector, un técnico en una oficina sin ventanas pulsa un botón para borrar los datos, asegurando que el mundo siga creyendo que el mar es solo agua, y que el cierre de la zona es solo una precaución burocrática por un accidente que ocurrió hace más de 50 años, y que, según los informes oficiales, ya no debería preocupar a nadie. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.